De audífonos para traducción pueden dirigirse al panel de la que está a la derecha de la sala. ¿Sí? Ok. Ahora sí vamos a dar inicio a esta agenda con el tema la importancia de los programas de gobierno en relación a los objetivos de desarrollo sostenible y su aporte a la transparencia en la rendición de cuentas. Este panel estará a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo con la presentación del señor Javier Dávila, que es jefe de la División de Gestión Financiera y Adquisiciones para Proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo, oficina que tiene la responsabilidad de la supervisión fiduciaria de las más de 650 operaciones del portafolio del banco en los 26 países de América Latina y el Caribe. El equipo liderado por Javier Dávila es responsable también de promover la adopción de las mejores prácticas en gestión financiera y adquisiciones en los sistemas nacionales de los países miembros del BID. Antes de su incorporación al BID, Javier trabajó en el Gobierno Federal de México. Es doctor en Ciencias Financieras y se desempeñó como docente universitario en el Tecnológico de Monterrey y otras reconocidas universidades de América Latina. También contamos con la presencia del señor Peter Wells, de la OCDE. Peter Wells comenzó su carrera en el sector público en la Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido en 1987. Efectuó auditorías de los organismos de la ONU en Roma y fue adscrito al Organismo Nacional de Auditoría de Bolivia. En la década de 1990 comenzó a trabajar en el Tribunal de Cuentas Europeo, convirtiéndose en 2012 en director responsable de la Auditoría General de las Cuentas de la Unión Europea. Posteriormente efectuó trabajos de auditoría en cuestiones medioambientales y el uso sostenible de los recursos naturales. Se unió a la OCDE como asesor en 2022. También participa de este panel el señor Nelson Chac, Contralor General de la República. Él es economista de la Universidad del Pacífico, magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad del Chile, es Contralor General del Perú, cuenta con experiencia directiva en la administración pública como director del proyecto Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Perú, miembro del Consejo Consultivo de la Presidencia del Poder Judicial, director general de Presupuesto Público y director general de Asuntos Económicos y Sociales del MEF, director del Banco de la Nación. Como consultor ha colaborado en el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco presupuestaria, planificación, estrategia, programación de inversiones, auditorías de desempeño, evaluaciones de gasto público y rendición de cuentas y calidad del gasto en áreas de seguridad y justicia. Es columnista para distintos diarios, autor y coautor de diversas publicaciones e investigaciones, docente a tiempo parcial en escuelas de posgrado. Este panel estará moderado por el señor Leonardo Silveira do Nascimento del Banco Mundial. Él es especialista senior en gestión financiera y miembro de la comunidad de prácticas en gestión financiera en operaciones del Banco Mundial, ex auditor del Tesoro Nacional de Brasil, del Ministerio de Hacienda. Leonardo Silveira do Nascimento del Banco Mundial. Él es especialista senior en gestión financiera y miembro de la comunidad de prácticas en gestión financiera en operaciones del Banco Mundial, ex auditor del Tesoro Nacional de Brasil, del Ministerio de Hacienda, ex miembro del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público de la Federación Internacional de Contadores, ISAFBI, de 2014 a 2019. Asimismo, es miembro del Grupo Asesor de las Normas Brasileñas de Contabilidad de Aplicación en el Sector Público. Cuenta con una maestría en Contabilidad por la Universidad Federal de Santa Catarina, especialista en Gestión Fiscal y Finanzas del Sector Público, graduado en Contabilidad por la Universidad de Brasilia. Señores, en sus mesas hay un código QR mediante el cual al escanearlo podrán acceder a un formulario para hacer sus preguntas cuando culmine el panel. Ok, permiso. Señor. Gracias, buen día a todos. Estoy en deuda con el focal. Hoy voy a salir de mi zona de confort y arriesgarme en el español o portuñol.
Sempre é um grande prazer estar em Focal, um evento que cada vez mais se consolida com ricas discussões, intercâmbios de experiências, que todos aplicamos em nossos países depois de nosso retorno aos nossos países. O tema de nosso painel hoje é a importância dos programas de governo em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável e seu aporte à transparência na rendição de contas. Este tema ha sido amplamente discutido em círculos acadêmicos e profissionais. Recentemente tive a oportunidade de participar em um evento de Intosai em Foz do Iguaçu, em Brasil, sobre o Climate Scanner, que é uma ferramenta para evaluar como os governos abordam o cambio climático e como as auditorias governamentais podem colaborar com isto. E, además, vemos várias outras iniciativas no Banco Mundial e outras organizações multilaterais, no IPSAS-B e em várias instituições nacionais. Agora, logo lhe dimos a palavra a Javier Dávila, nosso colega de BID, para a nossa primeira apresentação. Por favor, Javier. Bueno, gracias y buenos días. Muchas gracias al Gobierno de Perú por la organización del evento. Muchas gracias al Ministerio de Economía y Finanzas, a Oscar, director general de Contabilidad Pública y presidente de Focal, Oscar Contreras Miranda. Muchas gracias por el liderazgo en la organización y coordinación de este encuentro internacional, que es un encuentro, todos ustedes saben, que nos brinda a todas las contadurías públicas de la región a compartir experiencias y buenas prácticas para seguir impulsando el crecimiento y progreso de nuestros países en América Latina. Así que muchas gracias, Oscar. Muchas gracias también, Leonardo, por invitarnos a participar en este panel sobre este tema de gran relevancia, la importancia de los programas de gobierno para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y cómo estos aportan a la rendición de cuentas y a la transparencia. Ciertamente que para mí es un honor estar aquí en este foro. Es la primera vez que estoy en este foro y la verdad es que me siento muy honrado con ello. Tenía muchas ganas, eso sí, ya desde algunas ediciones atrás, en poder acompañarles. Y miren, finalmente estoy acá. Bueno, empecemos entonces con nuestra discusión. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible que establecieron las Naciones Unidas en 2015 constituyen un marco global para abordar algunos de los desafíos más apremiantes que enfrentamos en la región, en todos los países en general en el mundo. Son para nosotros una hoja de ruta para poner fin a la pobreza, para proteger a nuestro planeta y asegurar que todas las personas en nuestros países, todos los ciudadanos, gocen de paz y prosperidad en un horizonte desde entonces, 2015 hasta 2030, pero con miras a un futuro sostenible de más largo plazo. Alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible exigen la colaboración de todos, de los gobiernos, de la sociedad civil y del sector privado, todos juntos. Los objetivos son importantes no solo por las metas que cada uno de ellos representa, sino también por la oportunidad que estos nos ponen para poder mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos que todos ustedes representan. Pero bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son solo enunciados aspiracionales, son en cambio, y así lo pienso, la expresión más resumida, más condensada de la estrategia para que enfrentemos los desafíos del mundo, sin soslayar los más recientes desafíos que enfrentan nuestros países en la región, en América Latina y el Caribe, y que voy a mencionar solamente algunos de ellos para que entremos en contexto. Miren, en la región enfrentamos una triple crisis de dimensión social, económica y fiscal, que viene a agravar los ya de por sí complejos problemas estructurales que hemos padecido durante mucho tiempo. Los shocks externos, cada vez más frecuentes, afectan la economía de nuestros países. Baste recordar que con la pandemia, como resultado de la pandemia, el PIB de la región tuvo una contracción superior al 7%, de 7.4% dicen las estimaciones. Si a eso sumamos la disrupción en las cadenas de suministro
y las presiones inflacionarias que ha habido en estos últimos años, es más fácil entender por qué América Latina ha sido la región más afectada del mundo, tanto en lo económico como en lo social. El segundo punto, la región continúa teniendo bajos niveles de crecimiento y productividad. El PIB de América Latina, que en 2022, luego de la gran caída de la pandemia, tuvo una ligera recuperación de menos del 4%, 3.9%, alcanzará en este año apenas un 1.9%, de acuerdo con las mejores estimaciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional principalmente. Y se espera que llegue apenas a 2.4% en el próximo año. Otro reto, otro desafío, la pobreza y la desigualdad. La pobreza y la desigualdad han aumentado en la región en los últimos años, aumentando de acuerdo con datos del BID, a niveles similares a los que teníamos en 2011. Hoy, 30% de la población en la región vive con menos de $5 al día. Hay más de 200 millones, de los cuales casi 60 millones no tienen lo suficiente para poder comer. Al mismo tiempo, el índice de desigualdad, que los economistas conocen muy bien, el índice el coeficiente de Gini, es el más alto de los últimos 18 años. Estamos más desiguales que nunca antes en los últimos 18 años. Esa desigualdad se refleja también en los resultados sociales y económicos entre los diferentes sectores en virtud del género, de la diversidad, lo que condiciona también bajos niveles de productividad. Persisten también grandes retos fiscales y de sostenibilidad, lo que limita la capacidad de nuestros gobiernos, ustedes mejor que yo lo saben, para atender las demandas de la población. ¿Y cuál es el resultado? Servicios públicos insuficientes o de mala calidad. Bueno, por si eso no bastara, todo lo anterior se magnifica por los riesgos relacionados con el cambio climático y la degradación ambiental. A pesar de la relativamente baja contribución de América Latina a los gases de efecto invernadero, la región es especialmente vulnerable a los efectos de los desastres naturales relacionados con cuestiones de clima. En medio de todos estos riesgos y vulnerabilidades que menciono rápidamente, nuestra región se ha visto limitada en su avance en la mayoría del logro de los objetivos de desarrollo sostenible. De acuerdo con el último informe de desarrollo sostenible de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, América Latina está encaminada a cumplir el logro, creo que solamente de 3 de los 17 objetivos: el de energía limpia y accesible, el de acción por el clima y el de alianzas para lograr los objetivos. El avance hacia otros objetivos se ha estancado y aún peor, en varios de ellos se ha retrocedido. Necesitamos hacer un esfuerzo adicional. No hemos avanzado en el objetivo 1 para poder abatir la pobreza. No hemos avanzado y aún hemos retrocedido, como lo mencioné antes, en el objetivo de hambre cero, en donde tenemos un impacto muy importante. No se ha avanzado lo suficiente en salud y bienestar, en el objetivo 3, en la reducción de las desigualdades, en todo lo que tiene que ver con vida submarina y vida en ecosistemas terrestres, y tampoco se ha avanzado lo suficiente en paz, justicia e instituciones sólidas. Como ven, el reto para nosotros es enorme y nos toca impulsar un avance importante. Para nosotros, como institución multilateral de desarrollo en el BID, comprometidos que estamos para avanzar con estos objetivos y para acompañarles a ello, comprendemos la importancia que los programas de gobierno cumplen en esta tarea. La relación entre los programas de gobierno y los objetivos de desarrollo sostenible es esencial, ya que son los gobiernos quienes tienen la responsabilidad principal de implementar las políticas públicas, las estrategias y los programas que permitan precisamente alcanzar esos objetivos. La transparencia y la rendición de cuentas son un plus, un adicional,
desempeña un papel fundamental en ese proceso porque garantizan que los ciudadanos no solamente estén informados sobre el proceso sobre el progreso de lo que hace el gobierno, sino para que también puedan participar activamente en propuestas y en la toma de decisiones. Aunque estos desafíos que he mencionado no son nuevos, seguramente les son familiares a muchos de ustedes, sí lo son en su magnitud, en impacto e interrelación, la cual no tiene precedentes en la historia reciente. Miren, la reducción de la pobreza, por ejemplo, requiere del crecimiento económico y de la resiliencia de los países a los desastres y al cambio climático. El crecimiento económico, a su vez, depende en gran medida de los resultados sociales y estos resultados no pueden ser duraderos si no hay soluciones de desarrollo sostenibles e inclusivas en el largo plazo. Si bien cada uno de nuestros países enfrenta los retos conforme a su propia realidad, la coordinación entre países, en regiones y subregiones es cada vez más necesaria. Y el banco, el BID, no es ajeno a esta realidad, también tiene su parte y su tarea en este propósito. Y es por eso que el banco financia más de 12,000 millones de dólares en proyectos de desarrollo para el sector público anualmente, y también ofrece innumerables cooperaciones técnicas no reembolsables para apoyar a los países en la implementación de políticas y proyectos que contribuyan a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Miren, los programas de gobierno, ya entrando en materia, ahora sí, después de esta contextualización, que creo era necesario hacerla, los programas de gobierno desempeñan un papel central en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Algunas formas, porque no es exhaustivo esto, pero algunas formas en que los programas gubernamentales contribuyen, voy a mencionar tres. La integración de los objetivos en políticas y estrategias específicas. Los programas gubernamentales, en este caso, pueden alinear sus objetivos con los objetivos de desarrollo sostenible, lo que facilitará no solo su ejecución, sino su seguimiento y evaluación. Promueven entonces la coherencia de políticas para abordar múltiples objetivos de desarrollo al mismo tiempo. Esa es una manera, pero no es la única. También hay que asignar recursos, hay que asegurar recursos. Los presupuestos gubernamentales deben reflejar la importancia de los objetivos, asignando recursos adecuados y suficientes para su consecución. Y en este sentido, la contabilidad pública desempeña un papel vital para asegurar que estos recursos se utilicen de manera eficiente y se utilicen de manera transparente. Y finalmente, el monitoreo y la evaluación. Los programas deben establecer indicadores y sistemas de monitoreo que permitan un seguimiento constante del progreso de los objetivos de desarrollo sostenible, lo cual nos hará gobiernos que cumplen con estándares fundamentales, esenciales, básicos, diría yo, de rendición de cuentas y que además nos permiten ya en la práctica hacer los ajustes necesarios cuando sea necesario. Por otra parte, la contabilidad pública es fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Relacionado con esta función, destacaría yo también tres características. La primera tarea que tiene la contabilidad pública es la del registro y seguimiento de gastos en relación con los objetivos de desarrollo sostenible. La contabilidad pública, de esta forma, es la responsable de registrar y controlar los gastos gubernamentales que garanticen justamente que esos recursos se utilizan para los fines previstos en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, permitiendo a todos los ciudadanos y a todos los interesados examinar cómo se están ejecutando esos fondos públicos. El segundo elemento es la función de las auditorías y la fiscalización. Las auditorías gubernamentales independientes son esenciales para identificar y prevenir la malversación de fondos, la corrupción, para aportar también transparencia y sobre todo para abonar a la confianza pública en la gestión del presupuesto público. Y finalmente, la divulgación de informes financieros claros y accesibles aumenta la rendición de cuentas y la transparencia. Ayuda a todos a entender cómo se utilizan los fondos precisamente para este propósito, para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. La contabilidad desempeña entonces un papel esencial
para proporcionar información, medir impacto y promover prácticas sostenibles que contribuyan al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué otra cosa hemos hecho en el banco para acompañar estos objetivos? Por más de una década, el BID ha implementado una estrategia de fortalecimiento y uso de los sistemas nacionales, la cual es resultado de compromisos que ha asumido nuestra institución en diversos instrumentos como la Declaración de París sobre la efectividad de la ayuda, para fortalecer y utilizar los sistemas nacionales de los países en su máximo alcance posible. ¿Para qué? Porque se reconoce que el éxito en el desarrollo depende en gran medida de la capacidad de los propios gobiernos para implementar ellos mismos sus políticas y gestionar los recursos públicos, incluyendo aquellos recursos que provienen de la banca internacional, para que estos sean ejercidos a través de las propias instituciones y sistemas nacionales. En esta estrategia se establecen principios y líneas de acción del banco para el fortalecimiento de los sistemas nacionales, con el propósito de que estos sean utilizados durante el diseño, la ejecución y la evaluación de las operaciones que el banco financia en los países de la región. Entre los principios y líneas de acción de esta estrategia destacan lo que ustedes conocen muy bien, la adopción de buenas prácticas y estándares internacionales, en donde las normas internacionales de contabilidad del sector público, las NICS-SP, toman un control fundamental y determinante porque están diseñadas para mejorar la calidad de la información financiera en el sector público, promueven la transparencia, la comparabilidad de los datos y de la información y la confiabilidad de los estados financieros gubernamentales. En este sentido, es que quiero también destacar y felicitar a este grupo por todo el trabajo que los países de FOCAL han alcanzado en esta materia, al igual que agradecemos que nos permitan acompañarlos en este proceso, tanto con el apoyo técnico que podemos brindar con mi equipo, con el equipo del banco, con el apoyo financiero cuando es necesario, así como con la realización de estudios específicos que hemos realizado con ustedes y que no voy a aburrirlos aquí enumerando. Bueno, no menos importantes también son las capacitaciones y certificaciones que promovemos y llevamos a cabo también en colaboración con otras instituciones como ACA, CIFA, entre otros. Y lo mismo, pues esas que estaremos emprendiendo en este año, en donde vamos a tener otros 90 funcionarios de países de FOCAL certificados. Como algunos de ustedes saben, por los ejercicios de consulta pública que hemos estado realizando en este año, estamos trabajando en una nueva estrategia institucional, la cual se va a aprobar próximamente, muy probablemente a principios del otro año, pero ya hay un buen avance en este propósito. El objetivo de esta nueva estrategia institucional del BID es impulsar una transformación del Grupo BID para abordar los desafíos sin precedentes de la actualidad que he mencionado antes y que básicamente resumiría en tres ideas fundamentales: la reducción de la pobreza y la desigualdad, el cambio climático y el impulso de un crecimiento económico sostenible regional. Y también tiene otros propósitos, por supuesto, ¿no? Anticiparse a los retos emergentes y lograr un mayor impacto en los países de la región. Acompañando esta actualización o esta nueva estrategia institucional es que también estamos actualizando la estrategia de fortalecimiento y uso de los sistemas nacionales. Finalmente, paso a mi último slide. Algunas conclusiones y consideraciones finales. La primera es que los programas de gobierno desempeñan un papel vital en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Segundo, que la contabilidad pública es un pilar fundamental de los sistemas nacionales de gestión pública, los cuales, como lo he mencionado a lo largo de esta conversación, fomentan la transparencia y la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos. Tercero, que al trabajar en conjunto, los profesionales de la contabilidad pública y los responsables de la gestión y de la implementación de las políticas públicas
pueden contribuir de manera significativa a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y al mismo tiempo fortalecer la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos y sus capacidades para generar un impacto positivo en la sociedad, en la economía y en el medio ambiente. Para el banco es importantísimo el poder apoyarlos a lograr esa sinergia. Es uno de nuestros principales propósitos y razones de ser. Bueno, conocemos los desafíos que enfrenta la contabilidad pública en términos de implementación de estándares internacionales, de la implementación de regulaciones siempre cambiantes, de la complejidad de los sistemas contables integrados, de la capacitación, entre otros. A estos desafíos, por supuesto, se suman hoy los desafíos relacionados con la sostenibilidad. Hay cada vez un mayor énfasis en la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental en la gestión pública, igual que en los enfoques transversales de género, desafíos en donde la contabilidad pública ha tenido que adaptarse ágilmente y lo tendrá que seguir haciendo, entre otros, para producir informes sobre estos aspectos ambientales y sociales. Como principal financiador del desarrollo en la región, el BID tiene un papel crítico para acompañar a la región a enfrentar sus desafíos, potenciando sus fortalezas y oportunidades. Desde el banco es por eso que les reiteramos nuestro compromiso a esta red, en esta oportunidad, a Focal, para continuar trabajando juntos para atender estos desafíos y ser parte de su esfuerzo en la búsqueda de soluciones sostenibles que generen un alto impacto en el desarrollo de nuestros países. Así que, por mi parte, gracias por su atención y estoy seguro que así será, que las discusiones que se den en este foro serán un detonador para que iniciemos nuevas acciones para avanzar con paso firme y seguro hacia un futuro más sostenible, pero también más transparente. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Con esto pasamos a la segunda presentación de Peter Welch. Muchas gracias. A ver si mi presentación está en el sistema. ¿Sí o no? Sí, ok. Bueno, es un gran placer estar aquí en Miraflores. Es la tercera vez que estoy aquí. La primera vez en los años 90 como invitado de OLSEFS. Y yo veo muchos cambios desde entonces. Y la segunda vez fue el año pasado y no ha habido tantos cambios en el último año, me parece. Yo quiero hablar de tres temas. La sostenibilidad, el presupuesto público y su contribución a la sostenibilidad y el impacto de todo eso sobre los estados financieros, porque somos aquí contadores, creo, y eso es importante para nosotros. Pero antes de decir otra cosa, yo quiero agradecer al BID por el apoyo de mi visita aquí. Es muy bueno estar aquí físicamente y no al otro lado de la pantalla. Y quiero felicitar a Perú por su presencia de Focal, que ha sido excelente. Y yo pude constatar el año pasado el papel importante del MEF en las instituciones sólidas de Perú, así que felicitaciones. Yo creo que no todo el mundo conoce muy bien OECD, así que yo quiero presentar brevemente lo que hacemos. Es una entidad que junta muchos países del mundo, los países más desarrollados, con la misión de compartir experiencias y identificar buenas prácticas, un poco parecido a Focal, me parece, en ese sentido. Y el objetivo es promover políticas que ayuden a desarrollar la prosperidad, la igualdad, las oportunidades de bienestar, todo eso. Y hace 60 años, cuando se creó OECD, no se hablaba mucho de sostenibilidad, no está ahí en los objetivos, pero yo creo que es algo que entendemos bastante bien.
Aquí son los indicadores. Yo creo que no quiero repetir lo que dijo Javier mejor que yo, así que voy a pasar brevemente sobre los indicadores. Solo quería decir que tenemos un sistema de OECD para medir el progreso de los miembros, los Estados miembros. Y aquí, yo creo que Chile, Colombia, México, Costa Rica son miembros, Perú es un candidato, Brasil es un candidato. Hay bastante representación de la región en OECD. Y medimos el progreso hacia los objetivos. Y eso es una ficha para comparar progreso hacia los objetivos, no para comparar país con país. Yo tengo el pasaporte luxemburgués. Voté el otro día en la elección general de Luxemburgo. Yo creo que Luxemburgo tiene instituciones bastante sólidas. Pero si miras aquí, hay bastante progreso con sus objetivos. Así que es importante medir, informar sobre el progreso hacia esos objetivos. Es importante también pensar que el progreso no es siempre del mismo base. Gender budgeting, género. Hacemos mucho trabajo sobre el presupuesto en base de género. Es un tema que crece en importancia con los años. Y es algo, tengo que decir, no implica tener una línea en el presupuesto para mujeres. Implica considerar el impacto de todas las líneas en el presupuesto sobre las mujeres. Y la ventaja que se ve en muchos países es que mejorando lo que aporta el presupuesto a las mujeres es buena para la economía en sí. Hay más participación laboral, hay una serie de efectos muy, muy positivos si se piensa mucho en eso. Coordinamos un grupo de expertos de todo el mundo que trabaja en eso para compartir sus experiencias en green budgeting. Y hay enfoques muy, muy distintos en países diferentes. Es interesante comparar lo que hace países que están muy, muy cerca geográficamente. Un enfoque del green budgeting es monitorear el gasto, y Javier ha mencionado eso. Y eso es importante si hay bonos verdes. Es importante a veces con préstamos y con financiación de los bancos. Pero lo más importante es ver el impacto del gasto público sobre esos problemas. En mi trabajo en Europa hemos visto programas muy, muy grandes, muy importantes en términos de dinero, con muy poco impacto sobre los problemas ambientales. Así que yo creo que ponemos el énfasis más bien en el impacto. Quiero mostrar que se utiliza muchísimo. En muchísimos países hay un proceso de considerar género en el presupuesto y de considerar el impacto del presupuesto sobre el clima. Hay mucho que aprender, hay muchas experiencias para compartir, pero estamos haciendo progresos. Y hay muchas maneras de medir progreso hacia los ODS. Muchos salen de sistemas de información gerencial. Hay un papel súper importante de las estadísticas, porque muchas de las cifras solo son estadísticas. Y yo creo que hay un papel creciente para contadores, para nosotros. Quiero traer un poco de experiencia de Europa. En Europa, las empresas privadas ya están sujetos a directivas sobre informes de sostenibilidad cooperativo, CSRD en inglés. Eso implica que tienen que hacer todo lo que
decía el Task Force on Climate Change, o sea que tienen que informar sobre emisiones de gases de efecto invernadero, de los 3 alcances, pero mucho más, muchísimo más. Y se puede entender que los políticos quieren que las empresas informen mucho más sobre cualquier aspecto relacionado con ODS, porque es importante que las empresas privadas contribuyan a solucionar esos problemas, a enfrentar esos desafíos. Pero me pregunto si en este caso es un buen modelo para el sector público. Eso viene del informe de Focal del año pasado, creo, ¿no? Y un informe que tiene mucho valor, que me gusta un montón. Y se ve que los gobiernos ya producen informes de sostenibilidad, así que la situación del sector público en este sentido no es comparable con la situación del sector privado. En el sector privado no producen información de este tipo, un poquito en sus informes de gestión, pero muy poco. En el sector público hay mucho. Eso es la situación con los informes financieros, y se ve que hay mucho menos información ahí. Y desde mi punto de vista es importante que haya información. Pero sería un error reproducir toda la información de las estadísticas en los informes financieros. Lo que tenemos que identificar es dónde podemos añadir valor. Porque donde hay un valor añadido, estamos contentos, podemos trabajar duros. Si es para repetir lo que se dice en otro sitio, menos interesante, me parece. Así que en este caso yo creo que siempre es importante ver lo que hace el sector privado. Los progresos en el sector público muy a menudo vienen del sector privado. Producen más información que nosotros, lo hacen antes, y tenemos que ver lo que están haciendo y lo que podemos aplicar en nuestros estados financieros. También es importante ver la diferencia entre los dos sectores. Así que es importante consultar a fondo sobre los cambios que vamos a hacer e introducir en los informes financieros del sector público. Yo creo que es inevitable que información sobre los gases, de emisiones de gases de efecto invernadero formen una parte de los informes financieros en el futuro, porque esa es información que surge muchas veces de los sistemas contables o de los sistemas de impuestos, y que donde podemos añadir precisión y producir cifras más confiables que los estadísticos. Eso me parece muy importante. Yo creo que si piensa en la brecha salarial de género, es algo donde el sector público puede proporcionar información súper importante. Por lo que no tenemos que hacer es reproducir todas las fichas sobre los ODS. Y yo creo que la última cosa que yo quiero decir es que sabemos lo que vamos a tener que hacer.
Sabemos que vamos a tener que informar sobre el impacto del sector público sobre la emisión de gases de efectos invernaderos. Eso es el problema más gordo que tenemos, ¿no? En septiembre dicen una temperatura mundial 0.5% más elevado que cualquier septiembre de la historia. Eso es un hecho muy impresionante. Es un hecho que me hace pensar en cuál es el impacto de esos cambios climáticos, no sobre las actividades de los gobiernos, sino sobre los activos de los gobiernos. Vamos a poner muchos puentes y carreteras por extreme weather events, por esos desastres que vienen. Es muy importante. Así que vamos a tener que controlar todo eso. Yo creo que tenemos que hacer mucho sobre identificar el impacto de programas sociales sobre las mujeres y todas esas actividades. Y tenemos que hacerlo rápidamente para informar a la gente que tome decisiones para que tomen decisiones mejores en el futuro. Y alguien dijo que los contadores pueden salvar el mundo. Y no creo que podemos salvar el mundo. Pero si no estamos trabajando en eso, no se va a salvar el mundo. Así que hay mucho que tenemos que hacer. Gracias. Gracias, Peter. Iremos tener un periodo de preguntas para los participantes después de las presentaciones. Por ahora pasamos a nuestra última presentación de este panel. Nelson, por favor. Muy buenos días con todos y todas. Un saludo muy especial y un agradecimiento al director nacional de contabilidad de aquí de Perú, a Óscar Núñez del Arco, por la invitación, a la Contraloría para poder participar en este evento tan importante, en este 9º foro de contadurías públicas de América Latina. Siguiendo en la línea que ha presentado Javier y luego Peter, quisiera yo más bien aterrizar un poco a qué es lo que está pasando con el nivel de cumplimiento de los ODS de aquí en el Perú. Esa es una tarea que en general tienen todas las FS en América Latina y en el mundo, ¿no? Así está reconocido en las últimas declaraciones que hemos firmado en la INTOSAI, todos los contralores, digamos, de todas las instituciones de fiscalización superior en el mundo. Pero dentro de la OLACEF, ¿no? A esa referencia que hacía Peter de que venía la OLACEF hace como 20 años atrás o 30 años atrás, y también a lo que ha dicho Leonardo, la región de América Latina y el Caribe se ha destacado a nivel mundial entre todas las contralorías del planeta, para decirlo de alguna forma, para no estar hablando de los tribunales de cuenta, de las cámaras de cuenta, en general, digamos, todas las entidades de fiscalización superior. Les decía que la OLACEF se ha destacado mucho en varios temas, ¿no? Uno de ellos, además del tema de participación ciudadana, por ejemplo, uno de ellos es en la preocupación institucional que hemos tenido en el tema del cumplimiento de los ODS, ¿no? En la práctica, no solamente en el plan estratégico que tiene la OLACEF hoy en día, sino también al interior de cada una de las entidades de fiscalización superior de sus países, algunas con más experiencia, con más recursos, otras con menos, pero todas estamos avanzando, tal como lo vamos a ver en el tema de qué es lo que está pasando con el cumplimiento de los ODS, ¿no? Por eso voy a caracterizar muy rápidamente el tema de las metas y los indicadores, ¿no? El tema de cómo va el avance aquí en Perú, digamos, los servicios de control que la Contraloría ha desplegado en materia de ODS aquí en nuestro país, y digamos una rápida visión sobre lo que está haciendo la CEF, no sin antes mencionarles pues que como les decía, la CEF es una de las regiones que más ha avanzado en los temas de auditorías de desempeño vinculados a ODS en general, ¿no? Y hemos avanzado mucho en hacer auditorías coordinadas, es decir, por ejemplo, hemos hecho una auditoría coordinada sobre el ODS 5, que involucra como a 13 países,
que hemos compartido la misma metodología y hemos podido evaluar qué es lo que está pasando con los temas de las brechas de género en todas estas realidades. Y así con el tema de agua y saneamiento, así con el tema de salud, varios de los ODS, ¿no? A ver, en el caso ya de Perú, ¿no? Perú ha presentado 2 informes voluntarios, ¿no? La verdad, esta debería ser una práctica común, ¿no? Yo he postulado varias veces de manera pública, aquí en Perú como también en la región, que así como la Contraloría en todos sus países, así como la entidad de fiscalización superior, audita la cuenta general de la República o similar, o sea, hay una auditoría, un dictamen sobre el estado, los estados financieros de la nación en el sector público, pues así deberíamos hacer con el tema de los ODS, ¿no? Y en el tema de los ODS, y eso quisimos hacer aquí en Perú, hacer un dictamen al informe voluntario, ¿no? Cuando planteé esta idea entre todos los contralores en el Intosai, pareció bastante sugerente, ¿no? Pero quisimos hacerlo aquí en Perú. Lamentablemente, el año pasado, por los problemas político-institucionales que tuvimos, entonces no se presentó el informe. Entonces no tengo nada que auditar, entre comillas, ¿no? Sin embargo, igual ahora en el mes de octubre vamos a sacar un informe, antes lo vamos a compartir con nuestros colegas del Ministerio de Economía y Finanzas, del Instituto Nacional de Estadística y Informática y también del Centro de Planeamiento Estratégico, digamos, para ver cómo está mirando la Contraloría el avance en este cumplimiento, que más allá de ser legal, ¿no?, es claramente un compromiso internacional que ha asumido nuestro país, ¿no? Y obviamente la primera reflexión que está relacionada a esto en el Perú es que de todos los 17 objetivos, los 169 metas y las más de 240 indicadores que globalmente se han establecido, en el Perú en la vida práctica tenemos 128 indicadores, ¿no? O sea, nos falta tener indicadores y tener registros administrativos sistemáticos del cumplimiento de todas las metas y de todos los indicadores. Estamos más o menos como a la mitad. Pero incluso muchos de esos indicadores que se miden oficialmente, digamos, son indicadores que recién se están midiendo. No tenemos una serie y por tanto si no tenemos una serie ni siquiera de 3 puntos desde el año 2016 hasta la fecha, ¿no?, que empezó esta aventura global, no podríamos hacer ningún análisis tendencial, ¿no? Porque por lo menos para tener una tendencia necesito 3 datos, ¿no? O sea, y entonces en la práctica, de esos casi 248 indicadores que deberíamos tener como país, en la práctica tenemos como 70, ¿no? Y entonces ahí hay un esfuerzo importante que tiene que hacer el gobierno, como bien se ha dicho, que es el que lidera el cumplimiento de los ODS, que si bien es cierto, los ODS pues requieren la participación de la sociedad civil y el sector privado, es el gobierno, es el sector público que tiene que liderar esto, ¿no? Entonces, en el Perú tenemos prácticamente más o menos la mitad de las metas coberturadas, cuantitativamente, como un sistema de monitoreo regular, y por otro lado tenemos alrededor de la 1/4 parte de indicadores que realmente se puede calcular una tendencia, que es fundamental para ver si lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo nos va a permitir llegar en esta extrapolación al nivel de cumplimiento o no en el año 2030 de estos indicadores, ¿no? Y tal como lo ha mencionado Javier, América Latina en general casi no va a cumplir ninguno, ¿no? Efectivamente ha mencionado como 3, hay un estudio muy importante que ha sacado la CEPAL el año pasado respecto a lo que se ha publicado este año sobre el nivel de cumplimiento de los ODS y esta proyección, ¿no? Bueno, ya les adelanto, en el caso de Perú no vamos a cumplir ni uno, ¿no? Así como vamos, ¿no? Pero justamente la idea es reconocer esa situación para efectivamente poder tomar cartas en el asunto en los próximos 7 años y acercarnos más al cumplimiento de estas metas, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos presente de que el tema de la evaluación del cumplimiento de las metas de los ODS y la Agenda 2030 es parte ya, digamos, del trabajo que vienen haciendo las distintas contralorías o FS en el mundo, ¿no? De hecho, hasta tenemos un modelo formalizado como una buena práctica internacional para poder auditar el cumplimiento de ODS. Y ese modelo contempla hacer auditorías para ver, que ya deberíamos haberlas hecho, pero en muchos de nuestros países no se han hecho, para ver si realmente las capacidades institucionales del sector público del país soportan la implementación de los ODS, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con tener pues sistemas de información estadística robustos y con gran cobertura para que podamos informar sobre los avances de manera independiente, ¿no?
Porque la lógica de esto es, así como el gobierno, a través de la Dirección Nacional de Contabilidad, presenta cuáles son los estados financieros, se supone que alguien externo, que es la Contraloría, tiene que auditar a ver si eso está razonablemente bien. Algo parecido pues debería suceder también, como les decía, en el caso de los ODS y los informes voluntarios. Y en el caso de Perú hemos avanzado, ¿no?, juntamente con UNDESA y la IDI, crear una metodología para justamente hacer estas proyecciones y poder ver cuál es el estado de situación del cumplimiento. Y ahí consideramos no solamente el avance en la meta física, en la meta del indicador, sino, como estamos viendo los temas desde el control, tratamos de aproximarnos a los riesgos de no cumplimiento a partir de los niveles de eficacia presupuestal que tienen las entidades, a nivel de la incorporación de estos grandes ODS y sus metas en la política nacional, en este caso en el Plan Estratégico Nacional de Perú al 2050, y finalmente también la real capacidad institucional que tienen las unidades ejecutoras sobre la base de los hechos que hemos encontrado en materia de corrupción e inconducta funcional. Y al final construimos un índice. Claro, siempre las proporciones se pueden cambiar, pero la idea interesante es ver cómo nos proyectamos hacia el 2030, ¿no? Y esos son los resultados, ¿no? Sobre la base, a diciembre del 2022, si hacemos una correlación y una corrida, digamos, de esta proyección, el Perú en el año 2030 coberturaría casi 60% del total de avance en todos los indicadores. Como ustedes pueden darse cuenta, en esta categorización de verde, amarillo, naranja y rojo, ¿no?, ninguno de los indicadores a nivel nacional está en verde. Es decir, si proyectamos lo que hemos venido haciendo en esta primera mitad de los 15 años sobre la siguiente mitad, evidentemente, así como vamos, en ninguno de los indicadores Perú alcanzaría el cumplimiento de la meta, ¿no? Evidentemente, en muchos de esos indicadores estamos en nivel naranja, pero hay algunos, como ustedes pueden apreciar ahí en la pantalla, que estamos en rojo. ¿Eso qué significa? Que hay mucho por hacer, ¿no? Como bien se ha mencionado, hay mucho trabajo por hacer, incorporando como una preocupación ya explícita de la política pública el lograr digamos, la Agenda 2030, ¿no? Esos son los indicadores sobre el nivel de eficacia presupuestaria, ¿no? O sea, lo que hemos tenido que hacer es correlacionar el gasto presupuestal de todo el presupuesto general de la República. La ventaja ahí que Perú tiene un presupuesto programático y por tanto hay 90 programas presupuestarios que explican más de la mitad de todo el presupuesto, y esa correlación con los objetivos de desarrollo sostenible, que además lo ha hecho también CEPLAN, no es muy complicada y eso nos permite tener una aproximación cuantitativa del gasto en cada uno de los ODS, y también, como si podemos lograr eso, podemos saber quién está gastando y entonces podemos hacer la vinculación con el tema institucional, y entonces tenemos que a nivel en general la eficacia del gasto público es de alrededor de 85%, ¿no? O sea, deberíamos mejorar, porque digamos un nivel de ejecución del 85% es como, digámoslo así, yo sé que no es así, pero es ilustrativo pensarlo así, es como si 2 meses al año no haríamos nada, ¿no? Porque un mes, digamos entre 12 es como 8.3, digamos es casi como 16, es casi como 85, es como si 2 meses no diríamos nada, digamos, ¿no? Y realmente tenemos que mejorar estos niveles de ejecución, ¿no? Pero además está el tema de la vinculación con la política, digamos con la planificación, ¿no? Perú tiene, aprobado por un decreto supremo, un Plan Nacional de Desarrollo al 2050, con objetivos nacionales, con objetivos estratégicos que se decantan en actividades, y eso se integra pues al proceso presupuestario que conocemos como pasa en todos los países, ¿no? Como la vinculación que hay entre el proceso de planificación y el de presupuestación. Bueno, el mismo CEPLAN, que es un informe que ha tomado la Contraloría para este estudio, identifica que de las 169 metas, explícitamente en el Plan Nacional de Perú, a ese nivel, hay coberturadas 73, es decir, un poco menos de la mitad. Entonces, digamos, cada país es libre, ¿no?, de hacer el plan que mejor le parezca, ¿no? Pero ciertamente en esos planes, de repente no a este nivel, pero a un nivel más operacional quizá, deberíamos tener claro quién está haciendo qué y cómo para lograr en el año 2030 todos los objetivos. Esas preguntas de qué, quién está haciendo y qué, cómo,
solamente se responden en el caso del 40% de las metas, ¿no? El resto de las metas de los ODS no encuentran reflejo explícito, directo, digámoslo así, en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces ahí viene una de las preocupaciones más válidas. Oye, si la nación peruana, si el gobierno del Perú, en su planificación orientadora de la asignación presupuestal para los próximos años, no ha considerado una serie de metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, claro, es posible que se logren por la actuación individual o por la actuación aleatoria, digamos, de las distintas instituciones, porque es tan grande la cobertura de los ODS que prácticamente todo lo que hace el Estado peruano está relacionado con algunos, ¿no? Es bien difícil pensar de que una entidad, claro, salvo que la entidad no sirva de mucho, digamos, pero si la entidad genera valor público, como bien decía Peter, o sea, es cuestión de tener los sistemas de información que permitan realmente vincular lo que hace esa entidad con el cumplimiento de los desarrollos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030, porque en la práctica, al coberturar, digamos, esta dimensión económica, social y ambiental, prácticamente casi todo lo que hace el sector público está vinculado. Pero en muchos de nuestros países, incluyendo en el Perú, esa vinculación es conceptual. Operacionalmente no tenemos manera de poder identificar cuánta plata se está gastando en todos los objetivos de desarrollo sostenible, más allá de los programas presupuestarios, ¿no? Entonces hay que hacer ese trabajo, ¿no? Pero sobre todo llama la atención de que hayan una serie de metas de la 169 que explícitamente no tengan relación directa con lo que se ha establecido como plan. Y en el caso del último criterio, que es el tema ya más de control propiamente dicho, que es la capacidad institucional, ¿no? Es tratar de aproximarnos como un criterio de riesgo a qué problemas de corrupción e inconducta funcional hay en el Perú. Y en eso, a diferencia sí de todas las FS en América Latina, Perú ha empezado a medir objetivamente sobre la base de la interoperabilidad de más de una docena de bases de datos entre las de la Contraloría, del MEF, de Servir y de distintas instituciones, que ha permitido construir un índice, ¿no?, con 18 indicadores objetivos, ¿no?, donde se mide, oye, cuántos problemas, cuántas denuncias sobre corrupción se han generado, cuál es el nivel de ejecución presupuestaria, cuántas personas han sido sancionados, cuántas personas que debieron presentar su declaración jurada de intereses no presentaron, es decir, una serie de objetivos que se calculan y que permiten rankear por niveles de riesgo en inconducta funcional a todas las entidades públicas del Perú prácticamente, ¿no?, a todo el gobierno nacional. Y entonces, sobre la base de ese indicador, podemos asociar cuál es el riesgo que tiene el nivel de cumplimiento de cada ODS. ¿No ves que seguimos la trazabilidad? Si ya sabemos cuánta plata se gasta en cada ODS, sabemos quién está gastando la plata y por tanto sabemos cuáles son las instituciones, y como tengo el ranking de todas las instituciones que hemos creado, podemos asociar ese ranking a un criterio de riesgo de inconducta funcional vinculada a la real capacidad institucional, porque si hay más problemas de corrupción y más problemas de inconducta funcional, no se van a cumplir las metas a pesar de que se ejecuten el presupuesto, ¿no? Porque digamos, uno puede ejecutar el presupuesto y en el extremo, conceptualmente hablando, puede crear cero valor público, ¿no? O sea, gastan la plata y se registra y los estados financieros también y tope, pero no pasa nada, ¿no? Entonces, el avanzar hacia una mejora en la capacidad institucional vinculada a una orientación de resultado también nos parece muy importante. Y eso hace que en la práctica el nivel de cumplimiento, digamos, no cambia de estado, ¿no?, pero sí al menos introducen una serie de otras variables de riesgo que permiten acotar mejor la posibilidad de llegar al 2030 con el cumplimiento de los ODS, ¿no? Pero si ya sin los riesgos que les he mencionado llegamos al 60%, bueno, con los riesgos llegamos un poco menos, ¿no? La Contraloría ha desarrollado miles de servicios de control, ¿no? Lo que pasa es que aquí en Perú, ¿no?, a diferencia de muchos de los países de la región, aquí en el marco de una gran reforma que empezó en el año 2018, hemos implementado un control más concurrente. O sea, el negocio típico de todas las FS es hacer control posterior, es hacer las famosas auditorías. Pero a veces esas auditorías llegan tarde, llegan mal, nunca llegan, y en la práctica, como yo suelo decir, es mejor evitar que la leche se derrame a que llorar sobre la leche derramada. De hecho, en el caso de Perú, hacer auditorías posteriores, de control posterior, es eso, es llorar sobre la leche derramada. Pues la carretera ya está mal hecha, ya robaron en la carretera, la vemos años después, ¿y qué cosa vamos a hacer? No vamos a volver a hacer la carretera. Entonces, la idea es, vamos a perseguir a los culpables.
Y de esa persecución de los funcionarios públicos se encarga la Contraloría y el sistema de justicia también de los privados. Pero lo importante es tratar de evitar que eso suceda. Pero entonces, si vamos a tratar de que eso suceda, el paradigma no puede ser el control posterior, porque después de que ya intervenimos, ya no se puede arreglar nada. Esa es la razón por la cual en el Perú, desde el año 2018, se inició un cambio muy grande para hacer controles más concurrentes. Es decir, es acompañar a la gestión advirtiéndole oportunamente que las cosas que está haciendo mal. Evidentemente, este es un modelo de control mucho más caro que el control posterior, ¿no? Tan simple como darse cuenta es si voy a auditar una obra, ¿no? Entonces, en un control posterior, mis ingenieros irán una vez a la obra, cuando ya está lista, y miraremos todos los papeles. Pero si voy a acompañar la obra y la obra se demora un año, tengo que ir por lo menos 6 veces, ¿no? Cada 2 meses hay que ir a verla. Entonces, es un modelo de control más caro, sí, pero es mucho más efectivo, genera muchísimo mayor valor público, porque entonces detectas las cosas cuando están pasando y por tanto adviertes. Y como los informes en el Perú son públicos, esa es otra gran reforma que se hizo. Antes los informes de la Contraloría no los conocía nadie más que los auditores y los auditados. Ahora no, se levantan íntegramente en la página web de la Contraloría y entonces todo el Perú y todo el mundo se entera lo que está haciendo esa entidad. Y entonces se genera una enorme presión social, mediática, para que arregle lo que está haciendo mal, ¿no? Entonces es un buen modelo. Digamos, Perú a nivel de las FS en América Latina y en el mundo tiene 2 buenas prácticas, digamos, ampliamente reconocidas en todo el mundo. Una es este tema del control concurrente y el otro es el tema de los modelos de participación ciudadana, ¿no? Tanto es así, digamos, este es un aviso publicitario, discúlpenme, ¿no? Tanto es así que estamos muy contentos. Perú ahora va a liderar a nivel global de la INTOSAI, va a liderar el trabajo de 50 FS de los países del mundo para poder plantear una serie de cambios en cómo se incorpora los mecanismos de participación ciudadana en la realización de las auditorías, ¿no? Que esperamos que esto en el tiempo pueda conllevar a que salgan nuevas ISAIs, nuevas normas internacionales para regular mejor este mecanismo, ¿no? Y bueno, y en el caso de hemos hecho también propiamente, antes la Contraloría no tenía las capacidades para poder mirar estos temas, ¿no? Ahora en el marco de la reforma, a partir del año pasado y sobre todo este año hemos creado un observatorio donde una de sus preocupaciones es mirar el tema de la Agenda 2030, ¿no? Y por lo tanto, a estas 7 auditorías de desempeño, muchas de ellas coordinadas con varios de los países de América Latina que se han realizado, entre el año 2024 y el año 2025, la Contraloría institucionalmente tiene como meta hacer estas auditorías, continuar con las auditorías de desempeño coordinadas a nivel de América Latina y de ser necesario hacer las propias también, únicamente, pero la idea es, al cierre del 25, la Contraloría debería tener una auditoría de desempeño de cada uno de los ODS en el caso del Perú, ¿no? Pero no solamente, como les decía, hacemos auditorías de desempeño. Por ejemplo, este trabajo, ¿no?, que se entregaron más de 900 presos, les dieron una bonificación que no debieron darles, ¿no?, en el caso de pensión 65, ¿no?, por el tema de una mala focalización, es un ejemplo de cómo el control, sin hacer una auditoría de desempeño, puede contribuir al cumplimiento de los objetivos del ODS. O sea, el mensaje aquí es, los informes de control que hace la entidad de fiscalización superior pueden tener efectos reales sobre el cumplimiento de los ODS en la medida que sus recomendaciones sean cumplidas por parte del gobierno y que eso no necesariamente implica que haya una auditoría de desempeño cuyo objetivo real sea medir el ODS. Porque igual, así como el gobierno hace un montón de cosas y muchas de ellas están vinculadas a las ODS, las Contralorías hacemos muchas cosas, muchas de ellas están relacionadas con el gasto público y claramente entonces podemos encontrar esa relación, ¿no? Igual como en este caso, ¿no?, donde se detectan irregularidades en el acondicionamiento de infraestructura de centros infantiles en el programa de Cuna Más, ¿no?, que tiene que ver directamente con la atención de los niños y con la alimentación, ¿no? Entonces, de esa manera podemos también contribuir a relevar alertas sobre el nivel de cumplimiento más operativo y más específico de los ODS. Como les decía, muchos de los países en América Latina, y esto ha sido una preocupación central de la OLACEF, ¿no?, de la Organización Latinoamericana y el Caribe de Entidades de Fiscalización Superior, donde están incluidas las FS o las Contralorías, Tribunales de Cuenta, Cortes de Cuentas o Cámaras de Cuenta de todos sus países en América Latina, y todos hemos hecho informes voluntarios, ¿no?
Y como les decía, la OLACEF es la región de todas las contralorías en el mundo con mayor nivel de incidencia en temas de Agenda 2030. Hemos hecho una innumerable cantidad de talleres, se han capacitado a miles de auditores a nivel nacional e en toda la región, y hemos trabajado en muchas auditorías, en auditorías sobre género, auditorías sobre el ODS 5, sobre el ODS 1, sobre el ODS 2, ahorita estamos trabajando sobre el ODS 6, e hicimos uno el año pasado que lideró Perú sobre el ODS 3, es decir, auditorías coordinadas bajo este modelo, como les mencionaba, de modelo de auditoría para los ODS. Y finalmente, en el caso de Perú, que presidió la OLACEF hasta el año pasado, ¿no? Presidimos la OLACEF entre el 2019 y el 2020, se hicieron una serie de avances, incluso se cambió en nuestro boletín y en nuestro anuario anual, digamos, para introducir un capítulo completo de lo que se está haciendo en materia de Agenda 2030 y ODS. He querido darles una visión general, ¿no? Espero que, digamos, les sea de utilidad y nuevamente agradecer la oportunidad del Ministerio de Economía y Finanzas para poder compartir con ustedes estas ideas. Muchas gracias. Muchas gracias Nelson. Nuestro tiempo está muy justo en relación al programa del evento, mas tenemos tiempo para algunas preguntas para los panelistas. Gostaria de empezar com duas perguntas para os panelistas. A primeira hemos visto que as apresentações e discussões sobre o tema de desenvolvimento sustenible e sua contribuição para a transparência se centram muito em identificar o presupuesto, os gastos dirigidos a essas ações, por exemplo, gender budgeting ou green budgeting, que Peter falou há pouco. Por outro lado, seria importante verificar se estes gastos cumpriram os objetivos para os que estavam destinados, é decir, se foram eficientes e eficazes. A primeira pergunta é: qual seria o papel das instituições que representam para garantizar a eficácia e o impacto do gasto de sustentabilidade? Vimos algumas iniciativas de auditoria de desempenho, fiscalização, outras ações, mas queria saber um pouco mais. A segunda pergunta é, em la apresentação deste painel sobre o caso de Peru e da OCDE, vimos que existe um marco complexo para monitorear e avaliar o cumprimento de los ODS. Pero uma preocupação seria como chega essa informação a los responsáveis pela toma de decisões e qual será o uso de esta informação. Neste aspecto, qual é a percepção de receptividade por parte de los tomadores de decisões a respeito desse tipo de monitoreo em el ODS. Estas são as duas perguntas iniciais. Podemos, talvez, iniciar por Javier. Gracias, Fernando. A mí me gustaría elaborar sobre la primera pregunta, qué es lo que podemos hacer precisamente, dado que el enfoque está dado en el seguimiento y el monitoreo del presupuesto, cómo se destinan los recursos para el cumplimiento de los objetivos y demás. Yo creo, primero, que como mencionamos los tres panelistas, el tema no solo está en las acciones de control específicas, sino en el asegurarse que se están cumpliendo en cada uno de los programas de gobierno algún objetivo de desarrollo. Aunque bien lo decía Nelson, eso es casi imposible que no ocurra, porque todo salvo que la institución no sirva, ¿verdad?, para lo que ha sido creado, pero todo apunta a algún objetivo. Pero sí podemos hacer un esfuerzo adicional en tener consciente eso y destacar aquellos objetivos para los que estamos cada uno de los países contribuyendo. Otra consideración es que el control, el monitoreo, no debería estar solamente enfocado en las acciones específicas, sino en los resultados que se tengan de la implementación de esas acciones específicas. Y en eso nosotros, por ejemplo, en la institución que represento, en el BID, estamos haciendo un cambio, ¿no?
Gracias, Javier. Por favor, Nelson. No, por favor. Bueno, con relación a la segunda pregunta quizá es más fácil. O sea, ¿cuál ha sido, digamos la predisposición de las autoridades del gobierno, particularmente de los entes de planificación, de presupuestación, de gestión pública, sobre, digamos, los informes que ha hecho la Contraloría sobre el tema del cumplimiento de ODS? Yo diría que bastante poco, ¿no? Pero no tanto por la culpa del gobierno, sino también por la responsabilidad de la Contraloría, que por primera vez va a mostrar cuál es el estado de situación de todas las ODS, digamos, desde la perspectiva del control. Esta es la primera vez que la Contraloría en el Perú va a entrar de manera sistemática a generar un informe sobre el tema de cumplimientos de ODS, ¿no? Así que esperamos que, como siempre suele suceder, que haya una muy buena receptividad y producto de un trabajo coordinado, esta situación pueda empezar a mejorar, ¿no? Pero para esto, y quizá la primera pregunta es también muy importante, quizá más importante que la segunda, es que no se puede empezar a discutir sobre los temas de desempeño, ¿no? Si ni siquiera tenemos la forma de medir lo que estamos haciendo, ¿no? De hecho, desde la perspectiva del control, como bien mencionaba Javier, el instrumento que utilizaría la FS naturalmente para evaluar el cumplimiento de un ODS, ¿no? Es una auditoría de desempeño. Es preocuparnos por la eficiencia, por la eficacia y la economía. ¿De qué? De la ejecución de los recursos y de la ejecución de los planes y políticas para poder conseguir esos resultados, ¿no? Y eso es lo que vamos a ahora hacer en el caso de Perú de manera sistemática. Como les decía, hemos hecho ya auditorías de desempeño en los últimos años de 6 ODS, ahora estamos viendo de más. Y digamos, nos va a quedar como 10. Y eso es la meta, hacerlo de próximo. Pero es difícil empezar a preocuparnos por los resultados, ¿no? Y muchos de los indicadores de las metas de este 238 son indicadores de resultados de producto, digamos, a nivel global. Si no podemos empezar por lo más fácil, que es identificar cuántas planas se está gastando en cada uno de los ODS, siendo conscientes de la complejidad, porque obviamente que puedo estar gastando en un Palavra para Peter. Temos outra pergunta, Peter, se você quiser também falar sobre ela. Qual o incentivo para as empresas privadas europeias de realizar e publicar informes de sustentabilidade climáticos? Qual é o incentivo para as empresas privadas europeias de realizar e publicar informes de sustentabilidade climáticos?
além das perguntas que nós apresentamos. Não. Por favor. Mira, puedo ser un poco anárquico y contestar la pregunta anterior. Por favor. Porque en mi trabajo anterior en el Tribunal de Cuentas Europeo hicimos muchos trabajos sobre sostenibilidad en asuntos ambientales. Y la Unión Europea tenía muchos metas, muchos objetivos de 20% por el año 2020, ¿no? Todo era reducir emisiones de gases de efecto invernadero por 20% en 2020. Mejorar la eficiencia del uso de energía, 20%. Todos este tipo. Y me gustaban. Objetivos muy directos que se puede medir el uso de hidrocarburos. Y en adición, tenía el objetivo de gastar 20% del presupuesto para fines de mejorar el clima. Y eso era un lío, porque casi la mitad de este dinero era fondos para la agricultura, y en la agricultura no se mejoró nada. Pues seguía contando como la mitad del dinero gastado. Así que me parece mucho más importante medir los resultados que la alocación de fondos. Sin embargo, si hay green bonds, bonos verdes, claro que se necesita un sistema para medir lo que vale para esos bonos. Y la pregunta que me has preguntado, las empresas europeas tendrán que producir esos informes porque es un reglamento europeo. Y además yo creo que en muchos sitios los bursos, el Stock Exchange va a exigir esa información. Así que eso va a pasar. El otro asunto es que vamos a tener CBAM, el Border Adjustment Mechanism de carbono, para más o menos para poner impuestos en el uso de carbón en los productos que importamos en Europa. Y eso yo creo que va a tener un impacto muy importante. Yo creo que va a pasar. Yo creo que va a tener un importante, muy importante en Europa, pero en todas partes. Porque todas las empresas que venden sus productos a Europa tendrán que contabilizar esas cosas. Y yo creo que también los gobiernos. Porque si un gobierno puede formar una parte del supply chain, y tendrá que hacer la misma cosa. Así que es reglamentos, y yo creo que va a tener un impacto a nivel global. Gracias, Peter, por la contribución. Tenemos dos preguntas, talvez para Javier, acerca de los organismos internacionales. La primera es una observación. Fala que, porque se hemos retrocedido mucho en inclusión e igualdad, se prioriza demasiado sobre sostenibilidad y cambio climático por todos los organismos internacionales. Es una observación de uno de los participantes. De la otra, cómo los organismos internacionales promueven la redistribución de los ingresos al interior de los países y entre países para promover los ODS como pobreza y desigualdad. No sé si entendí bien la segunda parte de la pregunta. ¿Cómo contribuye los multilaterales en la distribución de los ingresos? Al interior de los países y entre países para promover los ODS, los objetivos. Bueno, nosotros como organismo multilateral, o sea, tenemos diferentes áreas para abordar los diferentes problemas y necesidades de desarrollo, ¿no? Y reconociendo, como lo mencioné en algún momento, cuáles son las problemáticas, y uno de los problemas que yo mencionaba en América Latina es el tema de la distribución, ¿no? de la reducción de la desigualdad en la distribución de los ingresos. Es una de las problemáticas.
Ahora, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo se contribuye desde la perspectiva de los organismos multilaterales? Yo creo que hay muchas formas, ¿no? Nosotros estamos estructurados sectorialmente para atender diferentes necesidades de desarrollo, lo que es la infraestructura, la salud, la educación y los temas que tienen que ver más con la economía, con la capacidad institucional, con el desarrollar organizaciones fuertes que puedan justamente estas instituciones atender esos problemas más de índole interna en el país, como es la distribución de los ingresos. Y tenemos específicamente áreas y proyectos encaminados a ese fin. Tenemos áreas precisamente que se encargan no solo del estudio, sino de la preparación de proyectos encaminados al fortalecimiento de la capacidad institucional en temas de gestión presupuestaria, de gestión fiscal, de gestión municipal, que precisamente abonan a ese fin, Leonardo. Sí, gracias. Tenemos una pregunta para Nelson y Peter sobre o presupuesto vinculado a los ODS. É bastante fácil vincular proyectos ou programas com os ODS, pero como vinculam os gastos de funcionamento, por ejemplo, salarios de funcionarios de planta? Bueno, en el caso de Perú, ¿no? Esa segunda pregunta bien se resuelve fácilmente si es que la estructura del presupuesto es programática, ¿no? O sea, Perú tiene una estructura presupuestaria programática desde hace varios años atrás en el marco de los presupuestos por resultados y por tanto tenemos 90 programas presupuestarios que explican la mitad del gasto público, ¿no? De todo el gasto público en el Perú. A medida de que esta estrategia de incorporar más programas presupuestales o más entidades públicas y sus presupuestos a los programas presupuestales ya existentes, el problema que se menciona se va a resolver fácilmente, ¿no? Efectivamente, porque ahorita aquellos países donde sus estructuras no son programáticamente robustas, la identificación de un proyecto es claramente un proyecto de agua, está vinculado al ODS 6, digamos, ¿no? Pero es más difícil, hay que hacer, digamos, un análisis mucho más exhaustivo de partidas de gasto por partidas de gasto para tratar de encontrar qué pasa con el resto del gasto público, ¿no? Por eso ahí la recomendación más bien es avanzar lo más rápidamente posible en la implementación completa de presupuestos por resultados, en realidad de programas presupuestarios con enfoque a resultados que permitan hacer rápidamente esa vinculación. De hecho, la vinculación que hemos hecho ahí en la Contraloría ni siquiera la hemos hecho nosotros. Hemos preferido tomar la información que ha hecho el Centro de Planeamiento Estratégico, ¿no? Pero es relativamente sencillo de hacer, ¿no? La pregunta que surge es, si no hay presupuestos programáticos, hay que hacer un análisis partida por partida. Las miles de partidas o cientos de miles de partidas que puede tener un presupuesto público. Es por eso de que la tarea es mucho más laboriosa, pero es perfectamente posible de hacer, ¿no? Es igual, cuando por ejemplo antes, no sé, hace 20 años atrás cuando veíamos temas vinculados a presupuestos, recién estaba creciendo la idea de tener presupuestos de género. Muchos países implementaron clasificadores presupuestarios en base a género, ¿no? Igualito se puede hacer en el tema ambiental. ¿Cuánta es la cantidad de plata que gasta el Estado en materia de cambio climático? A pesar de que no exista un programa presupuestal. Entonces es mucho más trabajoso de hacer, pero es perfectamente factible de llevar adelante. Pero la recomendación en general debería ser, como buena práctica, implementar presupuestos programáticos, ¿no? Y cuando tienes presupuestos por programas, entonces sí es mucho más factible hacer este análisis a nivel de las componentes del programa para poder vincularlos a los ODS, ¿no? Gracias. Sí, bueno, estoy de acuerdo que OECD está a favor del uso de presupuesto programático y yo creo que eso es una gran parte de la respuesta a la pregunta. Yo entiendo, yo creo que el sentido de la pregunta es cuando hay financiación de un proyecto donde se limita lo que se puede financiar, que hay un asunto más amplio. Pero lo que
Lo que estoy pensando es que en realidad no se puede separar el presupuesto de funcionamiento de los demás. Si estamos hablando de esos asuntos, es una parte. La manera en que se maneja el presupuesto de funcionamiento o ayuda o no ayuda a obtener los objetivos. Así que tenemos que pensar de esta manera y, desde luego, utilizar presupuestos programáticos. Gracias, Peter. Estamos en nuestro final del panel. Muchas gracias a los panelistas, a Oscar por la invitación de moderar este painel.